Solía pensar que casarme con el amor de mi vida, Mike, sería el comienzo de un hermoso nuevo capítulo, la unión de familias, corazones y vidas. Y, hasta cierto punto, lo fue. Mike y yo éramos felices juntos, profundamente enamorados y emocionados por construir un futuro como marido y mujer. Pero lo que no esperaba, lo que no podía haber imaginado, era cuánto me pondrían a prueba sus padres, Diane y Richard. O cómo su necesidad implacable de control y apariencia convertiría lo que deberían haber sido los días más felices de mi vida en un campo de batalla. Mike y yo llevábamos 3 años juntos antes de decidir casarnos. Nos conocimos en una pequeña cafetería cuando él accidentalmente derramó su capuchino sobre mi portátil. Fue la introducción más incómoda, pero de alguna manera preparó el escenario perfectamente para nosotros. Mike era amable, divertido y estable de una manera que no sabía que necesitaba. Era la calma en mi caos, el tipo de persona que me hizo volver a creer en el amor después de una serie de relaciones dolorosas. Cuando me propuso en una tranquila noche en casa, fue exactamente lo que quería, íntimo, reflexivo y sin ostentación. Decidimos hacer una pequeña boda en el jardín de mis abuelos. La ubicación tenía un valor sentimental para mí. Había pasado innumerables veranos allí, leyendo bajo el gran roble y ayudando a mi abuela a cuidar sus rosas. Era donde me sentía más en paz. Todo sobre la boda era personal, desde los votos escritos a mano hasta los arreglos de flores silvestres que hicimos nosotros mismos. Mi mejor amiga horneó la tarta y un músico local tocó versiones acústicas de nuestras canciones favoritas. No era ostentoso, pero era nuestro. Era perfecto. No todos lo pensaron así. Desde el momento en que anunciamos nuestros planes, Diane dejó claro que tenía otras ideas. Una boda es una declaración, decía, gesticulando ampliamente con su mano perfectamente manicura. No quieres que la gente piense que no puedes permitirte algo mejor, ¿verdad? Su desdén por nuestros planes modestos era palpable. Mientras Mike intentaba tranquilizarla, yo sabía que su decepción no era por él. Era por mí. Para Diane, no era el tipo de mujer adecuada para su hijo. Nunca lo dijo abiertamente, pero se notaba en cada mirada, en cada cumplido con doble sentido, en cada sutil comparación con las mujeres con las que Mike había salido antes que conmigo. Richard, su esposo, era menos expresivo pero no menos cómplice. Un ejecutivo corporativo retirado con una voz atronadora y un aire constante de autoridad, trataba mi trabajo como diseñadora gráfica como si fuera un pasatiempo. Entonces, Julia, decía en las cenas familiares, ¿cuándo planeas establecerte en algo más estable? No importaba que yo dirigiera mi propio negocio o que fuera buena en lo que hacía. Para él, no era lo suficientemente impresionante. Mike me había advertido sobre sus padres desde el principio. Son demandantes de opiniones, me decía, frotándose la nuca la primera vez que me los presentó. Y eso fue decir poco. Pero yo era optimista. Pensé que, si veían lo feliz que hacía a Mike, se acostumbrarían. No lo hicieron. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de comentarios pasivo-agresivos y consejos no solicitados. Diane seguía presionando para un evento más grandioso. Es tan pequeño, querida, decía con voz cargada de falsa preocupación. ¿Estás segura de que no quieres algo más elegante? Se ofreció a pagar un salón de baile, un vestido de diseñador, incluso a contratar a un chef famoso. Rechacé cada vez, de manera firme pero cortés. Mike intentaba protegerme de lo peor, pero pude notar que le costaba enfrentarse a su madre. El día de la boda llegó y, a pesar de todo, fue hermoso. Caminé por el pasillo descalza, mi vestido ondeando con la brisa mientras Mike me esperaba bajo el roble. Nuestros amigos y familiares nos rodeaban, con rostros que irradiaban amor y apoyo. Bueno, la mayoría de ellos. Diane se sentaba rígida en la primera fila, con los labios apretados en una línea delgada. Richard miraba su reloj más de lo que nos miraba a nosotros. Traté de concentrarme en Mike, en la forma en que me miraba como si fuera la única persona en el mundo. Por un día, me permití creer que sus opiniones no importaban. Por un día, me sentí como si hubiera ganado. Pero no duró. El primer indicio de que mis suegros no iban a soltar sus agravios sobre la boda llegó apenas una semana después de nuestra luna de miel. Mike y yo acabábamos de empezar a adaptarnos a la vida de casados, disfrutando de la simplicidad de los domingos perezosos y las comidas compartidas. Por un breve momento, sentí que habíamos dejado el caos atrás. Luego vino la cena familiar. Diane y Richard nos habían invitado a cenar, como a menudo hacían, aunque sus invitaciones tenían menos que ver con la hospitalidad y más con el control. Mike, siempre el hijo obediente, no quería causar un alboroto al negarse. Yo acepté, pensando que quizás esta vez las cosas serían diferentes. Tal vez finalmente dejarían pasar la boda. Debí haberlo sabido. La tensión comenzó en el momento en que cruzamos la puerta.
Diane nos recibió con su habitual frialdad cortés, sus labios curvándose en una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Julia, dijo, su mirada recorriéndome como si me estuviera evaluando como un mueble. ¡Qué encantador verte! Richard, sentado en la cabecera de la mesa, ofreció un asentimiento brusco. ¿Sigues ocupada con tus pequeños diseños?, preguntó. Ignoré la indirecta, como había aprendido a hacer, y tomé asiento junto a Mike. El resto de la familia fue llegando poco a poco, y pronto la mesa se llenó de charlas, aunque ninguna dirigida hacia mí. El verdadero golpe llegó después de la cena, cuando todos se mudaron a la sala. Estaba ayudando a despejar los platos cuando oí la inconfundible voz de Diane sobre el sonido de los platos chocando. Fue tan deficiente, dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mi estómago se tensó. Miré a Mike, que estaba absorto en su teléfono, ajeno. Quiero decir, ¿una boda en un jardín? ¿En serio? Se sintió tan amateur. Y ni hablemos de la comida. ¿Quién sirve buffet en una boda? Algunos murmullos siguieron, y mi rostro se enrojeció. Dejando los platos, caminé hacia la sala justo cuando Diane continuaba, su voz cargada de burla. No es como si no hubieran podido permitirse algo mejor. Pero supongo que a algunas personas simplemente no les gusta la elegancia. Mis manos se apretaron en puños a los lados. Algunas personas prefieren la autenticidad a la grandiosidad, dije, con la voz firme pero afilada. La sala quedó en silencio. Diane se volvió hacia mí, con una expresión de exagerada sorpresa. Oh, Julia, querida, no te había visto, dijo con una sonrisa empalagosa. Sin ofender, por supuesto. Solo creo que una boda debería reflejar el estatus de una familia. ¿No te parece, Richard? Richard esbozó una sonrisa cínica. Ciertamente, podría haber tenido un poco más de clase. Miré a Mike, esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero evitó mis ojos. Mi corazón se hundió. No fue hasta más tarde esa noche, después de confrontar a Mike por su silencio, que se reveló la magnitud del desprecio de Diane. Ella está planeando otra celebración, admitió Mike a regañadientes, con tono vacilante. Una segunda boda, para la familia. ¿Para la familia?, repetí incrédula. Acabamos de tener una boda. Es diferente, dijo, evitando mi mirada. Quiere organizar algo más formal, ya sabes, para su círculo social. ¿Y yo no estoy invitada? Mi voz se quebró por una mezcla de ira e incredulidad. Mike titubeó. No lo creo, dijo algo sobre que era mejor para las apariencias si solo estaba yo. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí el pecho apretarse, una mezcla de humillación y furia burbujeando. Estaban planeando una boda, una celebración de mi esposo, sin mí. Diane había calificado mi boda de patética, y decidió borrarme de la historia por completo. No era solo un insulto, era una declaración de guerra. Pasé la noche dando vueltas en la cama, repitiendo en mi mente la dudosa confesión de Mike una y otra vez. ¿Una segunda boda? ¿Para la familia? ¿Sin mí? Era un insulto tan descarado que me costaba asimilarlo. Mi enojo no era solo hacia Diane y Richard, también era hacia Mike. ¿Cómo podía permitirles hacer esto? ¿Cómo podía dejarlos humillarme a mí, su esposa, así? A la mañana siguiente, no tenía ni una pregunta respondida, pero estaba furiosa. Necesitaba confrontar a Diane directamente. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Esa tarde Diane llamó, con voz vivaz y excesivamente dulce. Julia, querida, espero que estés bien, comenzó, con un tono tan falso como el bolso de diseñador que exhibía en cada reunión familiar. Estoy bien, Diane, respondí con frialdad. ¿Qué es lo que oigo sobre otra boda? Hubo una larga pausa, y casi podía escucharla calcular su respuesta. Oh, eso, dijo con una risa ligera. No es nada, en realidad. Solo una pequeña celebración que estamos organizando para Mike. Ya sabes, para la familia extendida y algunos asociados de negocios de Richard. Nada personal. ¿Nada personal? Mi voz se elevó. Diane, es increíblemente personal. Estás organizando una celebración de boda para mi esposo y deliberadamente excluyéndome. ¿Cómo no es personal eso? Bueno, dijo ella, su tono tomando un filo más agudo, si quieres que sea honesta, Julia, tu boda fue deficiente. No representó a nuestra familia como debería. Richard y yo sentimos que era importante organizar un evento que reflejara nuestra posición. Seguramente puedes entenderlo. Me quedé tan atónita ante su audacia que no pude ni hablar. Diane interpretó mi silencio como una invitación a continuar. Además, continuó, solo estarás incómoda. Estos eventos son más que amor y sentimiento, se trata de conexiones, apariencias. No creo que sea del todo tu escena. ¿No es mi escena? Repetí, mi voz temblando de ira. Soy la esposa de Mike. Cualquier celebración sobre él me incluye a mí. Diane suspiró dramáticamente. Julia, no espero que lo entiendas.
Esto se trata del legado familiar. Estoy segura de que encontrarás algo más que ocupe tu tiempo mientras nosotros nos encargamos de las cosas. Colgué el teléfono, con las manos temblorosas. A pesar de todos sus insultos velados a lo largo de los años, esto era un nuevo mínimo. Mi furia se desbordó, pero en medio de la rabia, una sola idea se cristalizó. No iba a dejar que ella se saliera con la suya. La semana siguiente me convertí en una mujer con una misión. Diane podría haber pensado que podía apartarme, pero yo no iba a quedarme sentada a esperar. Empecé a indagar en cada detalle de su llamada celebración. Unas pocas llamadas discretas a familiares revelaron que no era solo una pequeña reunión como ella había afirmado. Era un evento a gran escala, con una lista de invitados de casi 200 personas, un lugar elegante y una cena de 5 tiempos. Mi descubrimiento solo empeoró las cosas. Ya habían pedido invitaciones personalizadas con letras en relieve dorado, dirigidas a Señor y Señora Richard Jones, junto con Michael Jones. Mi nombre no figuraba en ninguna parte. Me sentí como un fantasma en mi propio matrimonio. Mike, para colmo, intentó disculparse. Sé que no es justo, Julia, dijo una tarde mientras nos sentábamos en el sofá. Pero conoces a mi madre. Se obsesiona con las cosas ¿Y tú vas a dejar que ella me pisotee? Interrumpí. No voy a dejar que ella te pisotee, insistió. Estoy intentando mantener la paz. Eso no es mantener la paz, Mike. Eso es habilitarla, le recriminé. Me está insultando nuestro matrimonio. Lo sé, admitió, luciendo abatido. ¿Pero qué quieres que haga? Si me enfrento a ella, hará que todos estén miserables. Lo miré, sintiéndome desanimada. ¿Y qué hay de mí, Mike? ¿Qué pasa con mi miseria? Él no tenía respuesta. Con el pasar de las semanas, mi determinación se fortaleció. Diane podría haber pensado que podía reescribir la narrativa, pero yo iba a asegurarme de que se conociera la verdad. Decidí reunir pruebas de su duplicidad, sabiendo que si la confrontaba sin pruebas, ella distorsionaría la historia para hacerme quedar como la irracional. No fue difícil encontrar lo que necesitaba. Diane no era precisamente sutil con su desdén hacia mí. Tenía la costumbre de hablar demasiado libremente cuando pensaba que no la escuchaba. En un brunch con algunas de sus amigas, la escuché reírse de mi boda. Fue lindo, decía con voz cargada de condescendencia, como algo que prepararías para una fiesta de cumpleaños. Pero para una boda, pobre Mike, merecía algo mejor. Sus amigas se rieron, y una de ellas añadió, bueno, al menos lo estás arreglando. Oh, absolutamente, respondió Diane. Esta vez, lo haremos bien. Nada de decoraciones baratas, nada de tonterías en el jardín, y nada de discursos incómodos de Julia. Pulsé el botón de grabar en mi teléfono, capturando cada palabra. El día del evento se acercaba, y con él, mi determinación de irrumpir en su llamada celebración. Pero no quería simplemente presentarme, quería causar un impacto. Quería que todos vieran la verdad sobre la obsesión de Diane y Richard con las apariencias y las medidas que tomarían para socavarme. Pasé horas planeando mi entrada, ensayando mis palabras. No solo iba a confrontar a Diane, iba a exponer su arrogancia para que todos la vieran. Mike me suplicó que lo dejara pasar. No vale la pena, Julia, dijo. Solo vas a empeorar las cosas. No, Mike, respondí. Lo peor es dejar que ella gane. Lo peor es fingir que esto no importa. A mí me importa. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para el enfrentamiento. Diane pensó que podía borrarme, pero estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. El día de la gran celebración de Diane llegó, y yo estaba lista. Me desperté temprano, con el corazón latiendo con una mezcla de energía nerviosa y determinación. Esto no se trataba solo de defenderme, era enviar un mensaje claro. No permitiría ser borrada, desestimada o tratada como una ocurrencia tardía en mi propio matrimonio. Había pasado la semana anterior planeando meticulosamente cada detalle. Mi vestido, un deslumbrante traje blanco ajustado que no había vuelto a usar desde la boda, estaba cuidadosamente planchado y listo. Era simbólico. Un recordatorio del día en que Diane intentó menospreciar y una representación visual de todo lo que ella no podía controlar. Me he rizado el cabello, apliqué un maquillaje que enfatizaba mi confianza y me puse mis tacones favoritos. Al verme en el espejo, vi a alguien fuerte, inquebrantable y lista para defenderme. Llegué al lugar justo cuando el evento comenzaba. Las cejas del ballet se levantaron ligeramente cuando salí del coche con mi vestido de novia, pero mantuve la cabeza en alto y atravesé las puertas dobles. El gran salón era todo lo que Diane había soñado, candelabros brillantes, enormes arreglos florales y un cuarteto de cuerda tocando suavemente en un rincón. Los invitados conversaban, copas de champán en mano, sus risas resonando en el espacio vasto. Y allí, en el centro de todo, estaba Diane, disfrutando de la atención como una reina en su corte. Su rostro se congeló cuando me vio.
Por un instante, pareció genuinamente sorprendida, pero rápidamente lo enmascaró con una sonrisa apretada. Julia, dijo, acercándose con pomposidad exagerada. ¡Qué sorpresa! No pensé que podrías venir. ¿En serio? Respondí, igualando su tono. No podía imaginarme perderme una celebración para mi esposo. El color se desvaneció ligeramente de su rostro, pero se recuperó rápidamente, gesticulando a su alrededor. Bueno, como pueden ver, todo está en marcha. Siéntanse libres de mezclarse, quizás podamos charlar más tarde. Oh, no perdería la oportunidad de hablar ahora, dije, acercándome y bajando la voz justo lo suficiente para que me oyera. Después de todo, tengo algunas cosas que me gustaría abordar. Antes de que pudiera responder, me dirigí a la multitud, mi voz resonando por encima de la música. Disculpen, todos, ¿puedo tener su atención un momento? La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. La expresión de Diane cambió de una leve molestia a un pánico abierto mientras yo avanzaba al centro del salón, sonriendo ampliamente. Gracias, continué. Soy Julia, la esposa de Mike. Sé que muchos de ustedes fueron invitados aquí para celebrar a mi esposo y, presumiblemente, nuestro matrimonio. Así que pensé que sería apropiado decir unas palabras. Los murmullos comenzaron inmediatamente, una ola de confusión y curiosidad se extendía entre la multitud. Diane dio un paso adelante, con la boca abierta como si fuera a interrumpir, pero yo levanté una mano, deteniéndola. Este evento es verdaderamente espectacular, dije con voz firme y tranquila. Las decoraciones, el lugar, la lista de invitados, está claro que se puso mucho esfuerzo en hacer que esta noche fuera perfecta. Pero por muy hermoso que sea todo, no puedo evitar sentir que algo falta. O mejor dicho, alguien. Me detuve, dejando que el peso de mis palabras se asentara. El silencio era ensordecedor. Este evento, continué, fue planeado por mis suegros como un reemplazo de la boda que Mike y yo tuvimos hace unos meses. Una boda que describieron como patética y barata. Miré a Diane, cuyo rostro ahora tenía un impresionante tono rojo. Pero lo verdaderamente barato es organizar una celebración de una boda mientras se excluye a la novia. Se oyeron jadeos y susurros llenando la sala. Me giré ligeramente, sacando mi teléfono. Ya que las acciones hablan más que las palabras, permítanme compartir algunos fragmentos de los comentarios que he tenido la fortuna de escuchar en las últimas semanas. Presioné play, y la voz de Diane llenó el salón, fue tan deficiente. Como una fiesta de cumpleaños. Mike merecía algo mejor. El clip continuó, cada insulto punctuando el atónito silencio en el salón. Diane se abalanzó hacia el teléfono, pero yo retrocedí, manteniéndolo fuera de su alcance. Oh, hay más, dije dulcemente. Pero creo que ya se han hecho una idea. Richard, de pie al otro extremo del salón, parecía furioso, mientras Diane se quedaba congelada, con la compostura completamente destrozada. La multitud la miraba, con rostros mezclados de asombro y juicio. Permítanme dejar algo claro, dije, dirigiéndome a la sala. Me casé con Mike porque lo amo. No por apariencias, no por estatus, sino por quién es él. Y aunque me encantaría celebrar ese amor con todos ustedes, gesticulé hacia las lujosas decoraciones, no se trata de amor. Se trata de control, se trata de borrarme. Me giré hacia Diane, con voz firme. Pero yo no me voy a ir a ningún lado. En ese momento, Mike, que había estado quieto cerca del bar, dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de culpa y determinación. Cruzó la sala, tomando mi mano. Tiene razón, dijo, su voz cortando el silencio. Esto no es una celebración de nosotros. Es un espectáculo, y es incorrecto. Lo siento, Julia, te merecías algo mejor de mí. La sala estalló en susurros mientras Mike se volvía hacia su madre. Mamá, tienes que parar. Esto se ha ido demasiado lejos. Diane abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Miró a su alrededor, viendo solo juicio en los ojos de sus invitados. Apreté la mano de Mike y me dirigí a la multitud una vez más. Gracias a todos por su tiempo. Disfruten el resto de la velada, si pueden. Con eso, me di la vuelta y salí, con Mike a mi lado. Al irnos, el sonido de la perfecta velada de Diane desmoronándose detrás de nosotras fue música para mis oídos. En los días siguientes al fiasco, esperé a medias que Diane irrumpiera en nuestra casa, exigiendo una disculpa por arruinar su evento. Pero lo único que obtuve fue silencio. Un silencio pesado y cargado de tensión que se extendió por casi una semana. Fue un alivio, honestamente. Por primera vez en meses, Mike y yo tuvimos espacio para respirar sin la interferencia de sus padres. Mike, para su crédito, hizo un esfuerzo genuino para enmendar las cosas. A la mañana siguiente de la fiesta, me sentó y, con una expresión mezcla de vergüenza y determinación, dijo: Julia, comenzó, te debo una disculpa. Sin excusas.
Permití que el comportamiento de mi madre quedara sin control durante demasiado tiempo, y te fallé. Lo siento, era la primera vez que lo veía reconocer verdaderamente el peso de la situación. Pude ver la culpa en sus ojos, pero también una determinación que no había visto antes. Debí enfrentarme a ella antes, continuó. Pero eso termina ahora, eres mi esposa, y voy a asegurarme de que nunca te sientas secundaria ante nadie. Quería seguir enojada, hacer que él se esforzara más por mi perdón, pero la sinceridad en sus palabras me suavizó. Gracias, Mike, dije en voz baja. Solo necesito saber que estás de mi lado, que somos un equipo. Lo somos, dijo, tomando mis manos entre las suyas. De ahora en adelante, nadie se interpondrá entre nosotros. El impacto de la desastrosa celebración de Diane fue peor de lo que podría haber anticipado, al menos para ella. La noticia se extendió rápidamente por sus círculos sociales, y no pasó mucho tiempo para que la historia se convirtiera en un escándalo. Su reputación cuidadosamente curada como la anfitriona perfecta se derrumbó bajo el peso de los murmullos sobre su audacia, arrogancia y maltrato hacia la esposa de su hijo. Familiares y amigos empezaron a distanciarse, e incluso Richard parecía inusualmente callado. Diane, siempre tan orgullosa y segura de sí misma, de repente se encontró en modo de control de daños, pero no había forma de salvar la situación. La humillación que había tratado de infligirme le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. Después de casi 2 semanas de silencio, finalmente se contactó. Llamó a Mike mientras yo estaba en el trabajo, y él me lo contó esa misma noche. Quiere reunirse con los dos, dijo, con tono cauteloso. Dice que quiere disculparse. Burlé. ¿Diane? ¿Disculparse? Perdóname si no lo creo. Mike se encogió de hombros. No estoy seguro de cuáles son sus intenciones, pero creo que deberíamos escucharla. Si no hay otra opción, al menos es una oportunidad para que yo establezca algunos límites. A regañadientes, estuve de acuerdo. La idea de sentarme con Diane no era atractiva, pero quería ver si realmente era capaz de asumir responsabilidades. Nos reunimos en un lugar neutral, una tranquila cafetería en el centro. Diane llegó primero, luciendo de manera poco característica desaliñada. Su maquillaje habitual estaba discreto, y apretaba su bolso como si fuera un salvavidas. Julia, Mike, dijo con voz más suave de lo habitual, gracias por reunirse conmigo. Asentí cortésmente, dejando que Mike tomara la iniciativa. No perdió tiempo. Mamá, si quieres enmendar las cosas, esta es tu oportunidad. Pero empieza reconociendo lo que hiciste. Los labios de Diane se apretaron en una fina línea, pero después de un momento suspiró. Tienes razón, dijo, con la voz vacilante. Me equivoqué, en todo. Julia, lo siento, no debí haber planeado esa fiesta sin ti. No debí faltarte al respeto en tu boda. Fue cruel e indecente. Sus palabras me sorprendieron, pero no estaba lista para dejarla escapar. ¿Entiendes siquiera cuánto me lastimaste, Diane? Me trataste como si fuera invisible, como si no fuera lo suficientemente buena para Mike. Lo sé, dijo, con la voz apenas audible. Y lo lamento, dejé que mi orgullo y mi obsesión con las apariencias nublaran mi juicio. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero arreglar las cosas. La estudié, buscando alguna señal de insinceridad. Parecía genuinamente arrepentida, pero no estaba lista para confiar plenamente en ella. Las acciones hablan más que las palabras, dije finalmente. Si hablas en serio sobre arreglar esto, tendrás que demostrarlo. Asintió rápidamente. Lo entiendo. En las semanas siguientes, Diane hizo un esfuerzo por cambiar. Dejó de hacer comentarios pasivo-agresivos e incluso me invitó a almorzar para hablar de algo que no fuera solo ella. Aunque me mantenía cautelosa, aprecié su esfuerzo. Más importante aún, Mike y yo nos fortalecimos a través de la experiencia. Él cumplió su promesa, apoyándome y estableciendo límites firmes con sus padres. Por primera vez, sentí que éramos verdaderamente un equipo. En cuanto a la gran celebración de Diane, se convirtió en una historia de advertencia en su círculo social, un recordatorio de que incluso las fachadas más pulidas pueden desmoronarse. Y aunque no estoy segura de que Diane y yo lleguemos a tener una relación perfecta, algo es seguro, pensará 2 veces antes de subestimarme de nuevo. Meses después de la desastrosa fiesta, la vida finalmente se sintió normal. Diane se mantuvo en su lugar, y Mike y yo prosperábamos como pareja. Habíamos encontrado un ritmo que era el nuestro, libre de interferencias. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche tomando vino, Mike se volvió hacia mí con una suave sonrisa. «Sabes», dijo, «ese fue el punto de inflexión para nosotros. Para mí, odio cómo sucedió todo, pero me alegro de que hayamos salido más fuertes». Asentí, apoyándome en él. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, también. Y que tú vales la pena para lo que vale la pena luchar.
Las disculpas de Diane continuaron, aunque mantuvimos límites educados pero cautelosos. Incluso me sorprendió con un gesto sincero. Una foto enmarcada de Mike y yo de nuestra boda, con la inscripción, para la boda que realmente importó. No estaba segura de que alguna vez seríamos cercanas, pero tenía paz. Mi matrimonio era sólido, mis suegros finalmente eran respetuosos, y me había demostrado a mí misma que podía mantenerme firme. La vida era buena.